Hola mis amigos, qué alegría encontrarnos nuevamente por acá. Les tenemos excelentes noticias, una nueva temporada que inicia, que tiene por nombre, Valentín. Experiencias que motivan. Es una serie de podcasts que vamos a estar realizando para que ustedes se motiven y vean la vida de otra perspectiva, ¿verdad, Lisbeth? Exacto, así que no te pierdas esta nueva temporada, va a estar buenísima. Así que no te la pierdas. Bueno, ya le tenemos el primer podcast que lleva por nombre ¿Por qué querer estudiar si vienes de una familia disfuncional? Como primer punto, acá tenemos a Valentín y él nos va a explicar eso, ¿sí? Bueno, primero, ante todo, querer saludarlos a la gran familia de nuestra experiencia esta temporada. ¿Por qué estudiar cuando vienes de una familia disfuncional? Quería saber, familia disfuncional, o sea, que me expliques un poquito eso antes de iniciar. Bueno, una familia disfuncional es aquella que ha perdido la capacidad de criar a sus hijos, pues bien sea porque son dos personas, entonces pierden la capacidad, vamos a decirlo, va a sonar feo, destruyen a los más pequeños. Los ponen a escoger cuál es el padre bueno, cuál es el padre malo, y muchas veces se queda arriesgado en esas personas, en los padres, y se lo inculcan a los hijos, que ya cuando llegan a viejo sigue disfuncional y no hay arreglo. Lo que entiendo por esto es que es un matrimonio separado, están los hijos, entonces ya pasa a ser una familia disfuncional. Sí, exactamente. Entonces, Valentín, nos vas a contar hoy por qué estudiar y dónde inician tus estudios. O sea, pasaste por todo este problema, ¿verdad? Esta situación que nos cuentas de familia disfuncional. En realidad me sucedió a mí, soy en carne viva, me sucedió, vengo de una familia disfuncional. Entonces, esto te lleva a ti a empezar tus estudios. ¿Qué te motiva eso? ¿Qué te dice? Tengo que estudiar. Ante que todo, lo que les puedo decir, que ante que fuese disfuncional, mis padres me inculcaron unos valores que quedaron bien marcados en mí. Gracias a esos valores, en ese momento, soy la persona que soy hoy en día. Eso se lo agradezco mucho a ellos. Pero cuando ya es disfuncional, ya ahí cambia todo el panorama. ¿Esto pasa en qué momento? ¿En qué momento que expliques? Pues, ¿qué es lo que viene después? Bueno, viene el divorcio, viene todas estas cuestiones, te pones como hijo renuente, pasas por lo que te ponen a elegir quién es el papá bueno y cuál es el papá malo. Entonces andas ahí, como decimos nosotros en Venezuela, entre Colombia y Venezuela, en dos aguas. Y bueno, y hay hijos que eliges con quién quedarte. Entonces vives todo esto y tomas la iniciativa de empezar a iniciar, por lo que me cuentas, ¿verdad? Iniciaste unos estudios en el INSE Metalminero. ¿En qué momento tomas la decisión? Voy a estudiar en el INSE Metalminero. Si supiera, me rodeé de muchas personas buenas allá en Bosque Lindo. Un saludo para todas las personas allá. El oriental habla muy alto. Es una urbanización cerrada, como dicen acá. La mayoría de las personas están calladitas y broma, y esos problemas se escuchaban. Y justamente de vecinos teníamos al coordinador del INSE Metalminero, y al frente de mi casa vivía quien se encargaba del comedor del INSE. Me puse renuente, yo quería era beber alcohol. ¿Y tú a esa edad más o menos qué edad tenías ahí en ese momento? A los 15 años. A los 15 años. 15 años. Entonces estabas en la rebeldía. Me iba de la casa y me iba a beber aguardiente, cerveza con mis amigos. Pero en el barrio cerrado estaba una garita de seguridad donde todos nos íbamos a ir, los chicos, como a las 12, 1 de la mañana, llegaban estos viejos. José y Rudy, un saludo a José y a Rudy donde ellos estén. Sí. Y me dicen, Valentín, ¿por qué no haces un curso de mecánico de mantenimiento? Yo, entre la borrachera y la cuestión, le dije que sí. Porque ¿qué pasa? A mí me habían aplazado el 4º año. Esos problemas, quien ha sido hijo de padres divorciados, no queremos nada, no queremos vivir ese tormento de esas peleas. Entonces, a la segunda semana yo no le paré. A la segunda semana, cuando los viejos me consiguen, me regañaron fuerte porque da la casualidad que mi papá había dejado la casa, se había ido. Yo tenía que dejar de ser niño para ser hombre rápidamente. Oye, qué historia tan interesante, Valentín, de verdad. 15 años, estás en rebeldía y bueno, se te alumbra una luz
que sale de ese vecino, Valentín, decirte eso, y tú todavía no le tomabas importancia. Por lo que te puedo decir que cuando se va mi papá, se siente paz, porque es que ya no había pelea. Son dos seres que cuando se ven hacen cortocircuito y hoy en día tienen casi 80 años y se ven y pelean y vuelven otra vez a traer el pasado al presente. Llegan los señores, me regañan y me dicen, el señor, tienes que ir. Y mis compañeros, mis amigos también que tenían 16, 17 años, me dicen, Valentín, ve, y yo acudo y voy allá al INSE Metalminero, donde el señor me tenía una postulación aguantada en una empresa. Iba a estar un año becado, donde yo iba era nada más a estudiar, a aprender un oficio, que es el de tornero, el de fresador, de matricero, soldador, todo lo que tiene que ver con la mecánica industrial. Ya yo tenía esa postulación por una empresa metalmecánica que fabrica bombas centrífugas, y entonces me regaña y me dice, ve, por eso es que te estaba regañando o te estaba retando, como dicen acá, y me da una carta y me dice, vaya para allá que usted tiene un mes de sueldo. Fui sobreprotegido, pero después con este despelote, bueno, todo cambió. Y bueno, y comienzo a estudiar en el INSE Metalminero, pero me dicen, acuerden que no era bachiller, que cuando yo terminé ese curso, yo tenía que ser bachiller. Pero muchachos, ustedes muchachos que están viendo, si son niños, o de 16, 17, ustedes que quieren hacer un curso y de repente le ofrecen para trabajar, no se dejen engañar con el dinero. Ya yo tenía un año y medio con el curso y en la empresa, y yo me olvidé de ese compromiso de sacar el bachillerato. Pero hubo algo que después me hizo decir, tengo que sacar el bachillerato. De las cosas negativas hay que sacar algo positivo. Entonces en la empresa llego y le digo al señor, mira, yo voy a estudiar, yo voy a ser ingeniero. El tipo se molestó porque yo iba a estudiar en Venezuela. Dice que un menor de edad que quiere estudiar pasa el anuncio a su supervisor y la empresa le tiene que dar la oportunidad. Superé el problema, me puse a estudiar, salí a las 5 de la mañana de mi casa, pero llegaba a las 11 o 12 de la noche, porque los colectivos allá en Venezuela, ya a las 10 ya cuesta que pasasen los autobuses, pues. Excelente. Sí, o haciendo mis pasantías en la empresa que el INSE me ubicó. Ahí pasaste unos 2 años más o menos, no sé. No, 3 años, salí prácticamente casi a los 20 años ahí. ¿Qué decisión tomas allí? ¿Qué sucede después de este transcurso de tiempo? ¿Terminaste de estudiar? ¿Terminas en la empresa? ¿Qué haces? Me graduó de bachiller y recibo una llamada de mi papá felicitándome y me ofrece irme a otro estado o a otra provincia. Excelente. O sea, él te estaba ofreciendo la ayuda de tú crecer más, pues, porque en este caso ibas a crecer más al iniciar unos nuevos estudios. ¿Y en qué momento decides irte con tu papá? Bueno, él me hace el ofrecimiento y empieza, para que ustedes vean, chicos o padres, no cometan este error. Ahora sí que te graduaste, ahora sí te vas a ir y cuestiones así. Claro, porque hay ese dolor porque mi papá también se alejó un poco porque él formó familia y todas esas cuestiones y bueno. Por el tema disfuncional. Claro, el tema disfuncional que ya nosotros habíamos conversado. Hay que tener un poco de madurez en este caso. Sí, los Voy padres. a hacer un stop y decir que nosotros los adultos tenemos que tener madurez, especialmente cuando hay hijos de por medio, tener una buena relación amistosa. Entonces ya mi mamá, ella siempre había trabajado del hogar. Debido a todo esto, ya después ella comenzó a trabajar y todas estas cuestiones. Y yo le digo, mamá, yo quiero estudiar en una universidad. Fue un esfuerzo, un sacrificio, porque haberme separado de mi mamá y de repente de ella, de mí. Todas las personas que saben estar separados de la mamá, y yo me voy a comenzar otra lucha, que ahí es donde viene la madrastra. Muy grande la historia de Valentín, de verdad, y bueno, de verdad queremos seguirle escuchando, Valentín, porque ahora es que quedan temporadas. Bueno, y eso me puso a mí mal. En Venezuela hay facultades también privadas, entonces allí donde estaba la parte fuerte para entrar por el dinero. ¿Cómo logras tú entrar a la universidad después de toda esta revolución de cosas que estabas viviendo? Como les comenté,
el índice académico no me ayudaba, no podía aplicar a las universidades públicas para entrar. Recuerdo que tenía una novia y algo negativo, algo que me dice que yo iba a ser un hombre fracasado, un hombre sin futuro. Yo le cuento a mi abuela, eso me desmotivó. Mi abuela, que era mi alcahueta, sin mi consentimiento, le dice a mi papá, porque mi papá estaba durito, no quería sacar el dinero. En ese entonces pues teníamos ya 2 años. Me dice, me busca en el cuarto y me dice, mañana mismo buscamos una universidad que usted va a estudiar lo que tú quieres estudiar. Allá me dice, busque la universidad. Y me inscribe en la universidad donde estudié. Pero siempre de una cosa negativa viene algo positivo. Entras a la universidad y ¿qué decides estudiar en esta universidad? Ingeniería de mantenimiento mecánico. ¿Y allí qué tal? Cuéntanos cómo te fue en la universidad, cómo iniciaste, cuéntanos. Recuerdo que me fui con la ropa prestada de mi papá, imagínense, la ropa de un viejo y un joven, porque estaba en una habitación, vamos a decir, no muy bien. Entonces me dediqué a trabajar porque fíjense, chicos, no es que mi papá me dijo busca la universidad el otro día por eso, no. Véanme acá. Muchos van a decir que fue malo, que fue bueno, pero escuchen esta historia. Mi abuela le dice a mi papá, él me dice que vamos a buscar, que vaya buscando la universidad, pero coincide que mi papá gana una licitación para hacer unas aceras y él me dice, pero antes de yo irte a inscribir en la universidad, yo quiero que me demuestres que en realidad quieres estudiar. Y yo le digo, ajá, ¿y cómo es eso? Bueno, vas a ser obrero haciendo las aceras. Y me botaba, me acuerdo, sangre en las manos. Así estuve, creo que eso duró 2 meses, esa obra. Y me dijo, quiero que aprendas lo que hace el maestro de obra. Me dice, ahora sí, vamos a Maturín, te voy a inscribir. Chicos, ustedes en todas partes del mundo, ustedes pueden ganar una beca. Bueno, yo me gano media beca. Entonces, ahí es donde conozco a Lisbeth. Entonces, ¿qué sucede? Le digo, Lisbeth, voy a hacer un sacrificio. Mi papá me dice, mira, zapatea. Y ya yo dije, aquí no. Esa es la figura de la madrastra. Entonces, va a hacer todo lo posible para que yo no estudie, para hacer la guerra. Mi papá llega allá donde la señora Ernestina, un saludo a la señora Ernestina, si está viva. Mi papá llega, bueno, aquí llegué yo. Le enseño a mi papá el papel donde a mí siempre me notificaban al terminar el semestre, ha sido aprobada nuevamente su beca. Él en vez de felicitarme, él empieza. Y yo le digo, papá, pero en vez de felicitarme lo que me estás es regañando, porque estaba Lisbeth ahí al frente. No, disciplina es lo que se necesita. Y ustedes, chicos, también se pueden motivar que sí se pueden lograr las cosas. Pero yo lo que le quiero decir es que hay que alejarse del mal. Hay que dejarse del mal. Me acuerdo que una vez conseguí la ex suegra en el IPASME, por ahí con mi papá, y le dice, mira, a Valentín está estudiando en la universidad, ya está estudiando ingeniería. Y tú sabes lo que dice la vieja, muchos comienzan, pocos terminan. Y entonces cuando yo iba a farrear y si tenía examen al otro día, en mi cerebro venía, muchos comienzan, pocos terminan. Yo recién graduado, y me acuerdo que estaba colegiando mi título y me la consigo y yo le pregunto si ella se había graduado y me dijo que no. Ahí estaba el hombre fracasado, hombre sin futuro. No crean los embustes que le dicen las personas a su alrededor. Tener tranquilidad, paz, buscar lo positivo, lo que te hace crecer, lo que suma en la vida, ¿verdad? Entonces yo quiero que como mensaje final le dejes a todas estas personas que nos van a estar viendo. ¿Qué le dirías tú a todas esas personas que están en ese camino, en ese tropiezo de la vida? Si vienes de una familia disfuncional, sí puedes hacerlo. Me acuerdo que mis amigos me decían, cuando tenía los 15 años, me decían que se sentían orgullosos porque ya a mis 15 años ya yo era el hombre de la casa. Bueno, nos encantó compartir contigo, Valentín, esta bella historia, porque para mí fue una bella historia conocerte y conocer todo eso que viviste. Bueno, chicos, chicas, jóvenes, todo tipo de personas que nos va a mirar, queremos decirle que gracias por seguirnos,
por compartir este contenido, porque sabemos que lo van a compartir, por dejar sus comentarios. Así que los esperamos en el siguiente podcast, sí. Hasta luego.